Bueno, ya estamos grabando. Buenas noches. Segunda clase teórica de epistemología de la psicología y del psicoanálisis A. Podríamos tal vez, yo tengo la idea de seguir con el programa y haciendo un comentario general para que ustedes se ubiquen, ya más específicamente sobre el programa que habíamos quedado que ustedes iban a leer para hoy. Y bueno, tal vez podamos empezar por alguna duda de la primera clase, alguna cosa que les haya quedado no muy clara, que haya que aclarar ahora, o bueno, si no es ahora puede ser después, pero podría ser que comencemos con alguna pregunta, si hubiera alguna pregunta. Mientras sigue llegando gente. Bueno, sigo entonces, después si hay preguntas, ¿sí? Saben que me pueden interrumpir ordenadamente, no hablen más de a uno, obviamente, en la medida de lo posible con los micrófonos apagados como están todos, pero bueno, si me tienen que interrumpir, me interrumpen y preguntan y dialogamos, ¿sí? Para que no sea tan monótono, ni para mí ni para ustedes. Bueno, vamos al programa, que se supone que ustedes estuvieron viendo, no me voy a detener en leer la fundamentación, ni en los objetivos, véanlo ustedes con cuidado. Vamos a las unidades, que es lo que es más interesante. El programa está organizado en 6 unidades temáticas, que vamos a repasar ahora superficialmente. Yo quiero ver si podemos repasar las 6 superficialmente para que ustedes te hagan una idea de la cosa general de la materia, ¿no? Digo, ¿dónde arrancamos y a dónde llegamos? Dentro de qué parámetros nos vamos a mover, por un lado. Y por otro lado, tal vez después, si tenemos tiempo y me sale bien, si yo puedo meter comentario superficial de las 6 unidades rápido, más o menos rápido, ir a las primeras 3. Ir a las primeras 3. Yo los comentarios sobre los nombres les pido que los dejen en Classroom o me lo manden por mail, porque ahora no es el momento de registrar si ustedes están anotados con otro nombre, ¿sí? Por favor, acuérdense de eso. Si están conectados con otro nombre, me mandan de una manera que yo tenga un lugar donde quede fijo, que no se borre con los acontecimientos para llevar bien la asistencia. Entonces, las primeras 6 unidades, primero más o menos superficialmente, para que ustedes hagan una idea general, con algunos comentarios sobre la bibliografía, sobre cada una de las unidades, y después vuelvo sobre las primeras 3, que van a ser, ¿no es cierto?, las que vamos a las primeras 3, que son las que vamos a trabajar en la primera mitad del año, hasta el parcial, y ahí me voy a profundizar un poco más, ¿no? Porque son las que vamos a ver ahora. Y después, al final, vamos a quedar con algún tipo de tarea para la próxima, digamos, y lo que vamos a hacer entre esta semana y la próxima, respecto de la unidad 1. Bueno, como yo les decía, esta materia tiene mucho que ver con trabajar la relación entre psicoanálisis y ciencia, ¿no? Ciencia en el sentido moderno del término, es decir, vamos a trabajar una definición de ciencia, ¿cierto? No es ciencia en general, globalmente, con sentidos abiertos, sino ciencia de una manera específica. Consideramos ciencia, la ciencia moderna, modelo de la física, y la ciencia moderna es la ciencia matematizada. Si vamos a considerar ciencia galileana, digamos la ciencia matematizada. Eso ocurre recién alrededor del siglo XVII, con Descartes, con Galileo, Descartes, y de ahí en adelante la ciencia ha seguido su curso, la física especialmente como modelo de ciencia, hasta nuestros días. Es decir, que hoy la ciencia sigue teniendo las mismas bases, es la ciencia matematizada, ¿no? Se ha ido transformando, obviamente, pero las bases de la ciencia son las mismas bases. Razón por la cual, cuando hablemos de ciencia, vamos a hablar de ese movimiento, esa revolución científica, como dice Coiré, en el siglo XVII, que dio las bases de la ciencia moderna, que se prolonga aún hoy hasta nuestros días, ¿no? Y con cambios solamente, ¿no? Newton, Einstein, física cuántica, etcétera, que no vamos a ver esos detalles. Nos va a interesar la física y la definición de ciencia y la idea de la física de una manera general,
para situar al psicoanálisis respecto a la ciencia, ¿no? Entonces, la unidad temática 1 es Introducción a la lectura de Lacan, como habíamos dicho, se trata de eso, y Psicoanálisis y ciencia moderna. Esa sería la unidad 1. Leo los contenidos, porque eso puede ser orientador, ¿no? Psicología y psicoanálisis, sus relaciones con la ciencia, azar y determinismo, el saber y la verdad en la ciencia y en el psicoanálisis, la ciencia moderna como condición del psicoanálisis, ciencias exactas, ciencias conjeturales, campo del lenguaje y función de la palabra, distinción entre el orden simbólico e imaginario. Entonces, así arrancamos, ¿no? En la bibliografía hay varios textos de Lacan. Lacan se apoya en la teoría de la ciencia de Coiré, que ustedes deben de conocer por la epistemología, Alexandre Coiré. Así que hay alguna lectura también de Coiré en esta unidad y en la próxima. Pero arrancamos con el tema de la ciencia y el psicoanálisis y una introducción a Lacan. Introducción a Lacan, ¿qué significa? Significa, bueno, ya dijimos, Lacan lee a Freud, y lo que primero discierne, lo más importante de todo, y con lo que nos vamos a manejar en la materia, es con los 3 registros: simbólico, imaginario y real. Así que arrancamos con eso, arrancamos con una conferencia que da Lacan inicialmente en su enseñanza, que se llama Lo simbólico, lo imaginario y lo real. Nos interesa esa conferencia, digamos, no para que ustedes a lo mejor la estudien en detalle, aunque sí es una lectura obligatoria. Esa conferencia está como bibliografía, ¿no? En la unidad 1, ¿no? Se llama Lo simbólico, lo imaginario y lo real en los nombres del Padre. En el Drive, en realidad, subimos una versión que no es la de este texto, de los nombres del Padre, sino es una versión de una muy buena traducción, de un muy buen traductor argentino, de la obra de Lacan. No la tradujo toda, pero lo que tradujo lo tradujo muy bien, que se llama Ricardo Rodríguez Ponte. Así que subimos la versión de esta conferencia de Lacan, la versión de Ricardo Rodríguez Ponte, su traducción, y es una traducción muy buena y es un texto importante. Importante porque Lacan empieza su enseñanza distinguiendo simbólico, imaginario y real. Es importante el orden, simbólico primero, imaginario y real, digamos, de estos registros, y sigue los 30 años de enseñanza. Lacan nunca dejó de referirse a estos 3 registros. Lo fue trabajando, lo fue cambiando. Primero son registros, después son dimensiones. Bueno, pues a eso no vamos a llegar. No vamos a llegar seguro porque es el principio, pero lo que es importante saber es que Lacan empieza con esto y no cambia este eje en toda su enseñanza de 30 años, con lo cual es importante saber que arranca por acá y cómo arranca por acá. Como les decía en la primera clase, lo muy importante es esa distinción entre los registros, y específicamente, que es lo que vamos a trabajar en la materia, la distinción entre imaginario y simbólico, ¿no? O sea, nosotros vamos a trabajar mucho esa diferenciación y esa articulación, y lo real va a quedar como tercero, ¿no? Digo, si vamos a trabajar imaginario y simbólico y real, y siempre lo real va a estar presente, que hay un tercero, y lo vamos a tocar de lado, lo vamos a tocar superficialmente, porque, ¿no? Primero hay que distinguir bien imaginario y simbólico. Así empezó la enseñanza de Lacan, aparte, vamos a seguir ese orden, ¿no? El orden de la enseñanza de Lacan empezó distinguiendo imaginario y simbólico, y siempre teniendo en cuenta que hay algo que es real, lo real, la realidad. Bueno, ahí vamos a ir viendo, con el tiempo se va a aclarar algo sobre si es diferente lo real de la realidad, etcétera, pero la idea es eso, imaginario y simbólico, y siempre teniendo en cuenta que hay un tercero ahí que hay que también articular a esos 2 iniciales primeros, que son imaginario y simbólico. Por eso es que vemos la conferencia, y ahí en la bibliografía hay un artículo que publiqué, una bibliografía que tiene que ver con algo que publiqué yo en su momento en una revista, se llama Teoría del simbolismo a partir de los 3 registros de Lacan, que justamente trata el tema del simbolismo, trata el tema de los registros, ¿no? Es una lectura parcial de esta conferencia de Lacan, especialmente lo que Lacan dice al final de la conferencia, tratando de aclarar un poco de qué se trata, ¿no? Cómo funcionan los registros en un análisis. Estos 2 textos son, bueno, hay varios textos obligatorios en la primera unidad, pero estos 2 tienen relación,
¿cierto? O sea, el de Lacan, la conferencia de Lacan, y el texto que hice yo, que se llama Teoría del Simbolismo a partir de los 3 registros de Lacan, ¿no? Esos dos textos tendrían que verlos juntos, si se quiere. No vamos a empezar por ahí ahora, ¿no? Vamos a empezar por otra bibliografía de la unidad, que es el seminario 2. La primera y la segunda clase del seminario 2, la primera clase es Psicología y Metapsicología, y la segunda clase es Saber, Verdad y Opinión. Ustedes van a ver que hay dos textos más en la bibliografía importantes, digamos así, es un texto de Coiré, que es, digamos, una lectura de un diálogo platónico que se llama Menón. ¿Por qué pusimos esto? Porque en Saber, Verdad y Opinión hay una referencia a ese diálogo platónico, entonces para entender lo que dice Lacan ahí del Menón, hay que tener una lectura del Menón, una idea del Menón. Para no mandarlos a leer el diálogo platónico así en crudo, que, digamos, si pueden y quieren mejor, si pueden leer, está en ampliatoria el diálogo hecho por Platón, redactado por Platón, de texto de Platón. Entonces lo que pusimos es esta interpretación de ese diálogo hecha por Coiré, ¿no? Que Lacan tenía presente, podríamos decir, que Lacan cuando dice lo que dice tiene presente esto que dice Coiré del Menón, ¿no? Los diálogos platónicos son difíciles porque los diálogos platónicos siempre hacen preguntas y siempre, ¿no es cierto? Porque ustedes saben cómo están hechos los diálogos platónicos, es Sócrates dialoga con algunos colegas y en realidad lo único que hace es hacer caer todas las teorías de los otros, ¿no? Y aquello que se discute tiene un tema, en este caso el Menón. El Menón, el tema tiene que ver con la virtud, ¿no? Con si la virtud es enseñable o no es enseñable, ya lo van a ir viendo y lo vamos a aclarar, ¿no? Lo que es enseñable, lo que no es enseñable, ¿cierto? ¿Qué pasa con lo que no es enseñable, que es la virtud, ¿no? Y la idea es que, al final, cuando uno termina de leer el diálogo de Platón, nunca sabe lo que piensa Sócrates. Sócrates hace caer todas las otras posiciones, si se quiere, respecto del tema, y nunca sale un cierre del diálogo. Bueno, esa es la idea de los diálogos, ¿no? Que justamente se aprende en ese proceso dialéctico en donde se fueron rechazando algunas posturas y algunas ideas que no se sostienen. Lo hace Sócrates a eso, Platón lo hace a través de Sócrates, y entonces se determina, digamos, donde uno solamente vivió ese proceso dialéctico. Así que bueno, Lacan, en Saber, Verdad y Opinión, hace una lectura del diálogo del Menón, que nosotros lo vamos a tomar a través de Coiré, para poder aclararnos la argumentación de Lacan. Esos son los dos primeros capítulos del Seminario 2 por el que vamos a empezar. Está, por supuesto, el texto de Coiré como obligatorio, y después hay un texto del Seminario 2 también, que es el capítulo 22, que tiene la particularidad de ser una conferencia, es decir, Lacan dio un seminario durante un año, cada seminario de Lacan dura un año, en este caso estamos hablando del Seminario 2, es un seminario sobre el yo, es importante tener en cuenta eso, ¿no? El yo en la teoría de Freud y en la técnica del psicoanálisis, la técnica psicoanalítica. Es importante eso porque se va a tratar justamente de, ¿no es cierto?, que estos registros, ¿no es cierto?, y cómo se sitúa esto respecto del tema de la ciencia, va a empezar, digamos, por situar bien al yo, ¿no? La instancia psíquica que Freud llama yo, que se llama yo, va a estar situado en la estructura, ¿no? La idea es que el yo es algo que existe y es importante, pero ha habido cierta tergiversación respecto del lugar del yo en el psicoanálisis por parte de los llamados postfreudianos, los discípulos de Freud, y entonces Lacan vuelve a poner al yo en su lugar, ¿no? Mostrando que Freud pone al yo en su lugar, ¿no? Porque ¿qué es lo que es importante de esto? ¿No es cierto? Que yo e inconsciente compiten, ¿no? Digamos, para el yo, el inconsciente no existe. Y si uno va a poner en juego el inconsciente, el yo resulta descentrado, ¿no? Esa es la idea central. Entonces, si uno se desubica respecto del lugar que tiene el yo en la estructura, cuál es la función, verdadera función del yo y cuál es su lugar, entonces rechaza el inconsciente, que fue un poco lo que pasó con los discípulos de Freud. Por eso que Lacan dice, bueno, vamos a poner al yo en su lugar, y ese lugar es un lugar descentrado, porque aparte también hay inconsciente, ¿no? Esa es la idea bien general, bien básica.
Entonces, de eso se trata con el seminario, ¿no? El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica. Y empieza con estas dos clases, psicología y metapsicología, y saber, verdad y opinión, que las vamos a ir comentando, ahora voy a explicar de qué manera. Y después hay una conferencia que Lacan da, como decía recién, ¿no? Hacia el fin del seminario, es decir, una conferencia abierta, es decir, Lacan da un seminario anual, no sé si era cada semana, a veces cada 15 días daba una clase, esa clase se registraba de alguna manera, después se grababa, se establecía el texto, eso es lo que terminaba siendo el seminario, y tenía, por supuesto, un grupo de personas que iban, asistían al seminario, lo seguían, dialogaban con él. Al ser un seminario la idea era que discutieran, que intervinieran, Lacan contestaba, Lacan toma cosas, algunas le dice que está mal, otras le dice que está bien, así, por acá, por allá, lo que sea. Esa es la idea del seminario, que no son clases así donde no se interviene, se interviene. Y en determinado momento del seminario, Lacan decide dar una conferencia que es abierta a todo público. Es decir, que ahí Lacan, si se quiere, interrumpe esa secuencia de lo que viene trabajando y comunica, si se quiere, el espíritu de lo que viene trabajando en una conferencia abierta a todo el mundo, y después sigue el seminario y termina, ¿no? Entonces, es interesante porque la conferencia se puede leer como una cosa, ¿no es cierto?, cerrada, no es una clase suelta del seminario. Son las primeras dos clases, el seminario sigue, nosotros no lo seguimos, y después la conferencia. La conferencia también la vamos a trabajar, se llama Psicoanálisis y Cibernética, o de la naturaleza del lenguaje, y vamos a trabajar esa conferencia, la vamos a explicar, porque es mucho más fácil de entender si uno conoce todo el seminario. Pero como ustedes no conocen todo el seminario, nosotros no podemos darlo, tampoco no tenemos tiempo material de darlo, entonces lo que hacemos es explicarles cosas que están en el seminario y que ustedes no conocen, y con eso para poder seguir el hilo de este material, que es con el que después rinden. ¿Sí? Bueno, básicamente esa es la primera unidad. ¿Alguna pregunta sobre esta unidad? ¿Alguna duda? No dije mucho, pero la presenté, si se quiere. Entonces, introducción a la lectura de Lacan, psicoanálisis y ciencia moderna. Todavía de ciencia moderna no hay mucho, de una manera específica, ustedes van a ver, va a aparecer más ahora en la próxima unidad, ¿no? Y va a ir apareciendo cada vez más en la materia, pero introducimos a Lacan, ¿no? Imaginario simbólico real, ¿no? El tema de saber y opinión tiene relación con la ciencia, el psicoanálisis, el tema de psicoanálisis cibernética, la naturaleza del lenguaje, que tiene relación con la ciencia, ahí se trabajan cosas que tienen que ver con la ciencia. Vamos a trabajar todo el tiempo en la materia, cosas que tienen que ver con la ciencia y el psicoanálisis, ¿no? ¿Cuál es la idea en ese punto? Bueno, en ese punto la idea es, ¿no es cierto? ¿El psicoanálisis es o no es una ciencia? ¿No? Este es un tema importantísimo, como le explicaba en la clase anterior, esto es muy importante porque tiene que ver con el sujeto, tiene que ver con el sujeto con el que operamos en el psicoanálisis, en el que intervenimos en el psicoanálisis, ¿no? Entonces, es importante porque eso nos sitúa, nos da precisiones sobre el sujeto. ¿No? Es una pregunta, el psicoanálisis eso no es una ciencia, ¿no? Vamos a trabajar esta pregunta. Lacan dice que la pregunta está mal formulada, que no se puede contestar ni por sí ni por no. Después se va a aclarar por qué. Pero no se puede prescindir de pensar, de trabajar la relación del psicoanálisis con la ciencia. Por ejemplo, el psicoanálisis puede no ser una ciencia, ¿no? Si no es una ciencia, bueno, ¿por qué no lo es? ¿No? Y si es una ciencia, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es su sentido de ser ciencia? Es una ciencia como la física, ¿no? Y el contexto es importantísimo, porque piensen que estamos en una facultad de psicología, ¿no? De las facultades que se anotan ¿no? dentro del registro de las llamadas ciencias sociales, ¿no? Ustedes saben que las ciencias se dividen entre duras y blandas, nosotros estaríamos dentro de las ciencias blandas, ¿no? Es bastante descalificativo esto de blandas, pero bueno, ¿no? ¿Qué quiero decir? ¿No? ¿Cuáles son las ciencias duras? ¿No? La química, la física, ¿se entiende? Lo que se estudia en ingeniería, eso es ciencia dura, ¿no? ¿Y qué ciencia blanda? Bueno, la sociología, la política, ciencia política, ¿cierto? Arquitectura,
filosofía y letras, todo eso es blando, ¿no? Psicología también. ¿Qué pasa? Digamos, como tiene tanto prestigio la ciencia en la sociedad actual, y hace muchos años aparte, ¿no? El prestigio de la ciencia es que la ciencia es efectiva, ¿no? Tiene una efectiva incidencia en la realidad, ¿no? La ciencia tiene una, ¿no? Fíjense, poner un tipo en la luna no es joda, ¿no? Digo, eso no lo hace ninguna ciencia blanda, lo hace una ciencia dura como la física, ¿no? Sin la física sería ingeniería, obviamente, y todo lo que eso conlleva. No se puede poner un tipo en la luna, como se hizo, o bueno, un satélite, y entonces internet, y bueno, todas las cosas que ustedes conocen, ¿no? La misma cosa de la química, de la bioquímica, ¿no? Las vacunas actualmente son efectivamente un producto de la ciencia, digamos. Entonces ahí hay una efectividad, ¿no? Hay una efectividad que, ¿no? Digamos, está en cuestión del lado de las ciencias blandas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Todo lo que es blando, todo lo que es ciencia blanda, social, blanda, etcétera, aspira a ser reconocido como ciencia, ¿no? También la psicología, obviamente. Entonces ustedes tienen ahí todas las diferentes teorías psicológicas, todas están rozando el tema de ser reconocida como científica, o porque quieren ser experimentales, o porque quieren mostrar efectividad en lo clínico, que curan, ¿no? Que resuelven problemas, ¿no? Sin eso, bueno. El psicoanálisis no tiene como la psicología esa aspiración de ser reconocido como ciencia. Vamos a aclarar por qué no y en qué términos no. Eso es un tema de la materia. El psicoanálisis con la ciencia va a tener otro lugar. Para decirlo sintéticamente, ¿no es cierto? A ver si, para dejar una idea simplemente, ¿no? El psicoanálisis no tiene a la ciencia como aspiración, ¿no? Sino tiene a la ciencia como razón, es decir, como causa. Algo así como, el psicoanálisis viene después de la ciencia, ¿no? Y no se dirige hacia ella porque la tiene detrás, como un disparador. El psicoanálisis tiene a la ciencia como disparador, no como objetivo. La psicología tiene a la ciencia como objetivo, quiere alcanzar su cientificidad. El psicoanálisis quiere distanciarse de la cientificidad. Después vamos a explicar cómo funciona esto, ¿no? Digo, por qué se puede plantear en estos términos. Eso da una posición diferente del psicoanálisis que nosotros trabajamos en la materia y es importante para entender qué, para entender, como decía antes, el tema del sujeto. Por eso la unidad 2. La unidad 2 es, la temática 2 es el cogito cartesiano y el sujeto de la ciencia. Les voy a leer la unidad. Episteme antigua y ciencia moderna, ¿no es cierto? Ahí trabajamos efectivamente la diferencia entre la ciencia antes del siglo XVII y después. La matematización de la ciencia, este es el rasgo de la ciencia moderna, es la matematización, que su lenguaje es la matemática. El lenguaje de la ciencia, Descartes y el sujeto de la ciencia, la duda como método, eso es Descartes, el cogito cartesiano, que ustedes deben conocer por filosofía, ¿no es cierto? Pero acá vamos a trabajar a Descartes desde otro punto de vista, no desde el punto de vista filosófico. Vamos a trabajar a Descartes como que es el que inventa el sujeto. Inventa el sujeto de la ciencia, pero al inventar el sujeto de la ciencia, también inventa el sujeto del psicoanálisis. Quiero decir que el sujeto es una invención de Descartes. Obviamente que Descartes no es Freud, Descartes no inventa el psicoanálisis, ¿no? El invento de Descartes tiene que esperar un par de siglos, ¿no? Para que Freud inventara el psicoanálisis. Y ese sujeto que vio la luz con Descartes se pudiera hacer algo con él, ¿no? Se puede hacer algo con él en el psicoanálisis. Pero ese sujeto lo inventa Descartes. Y ese sujeto no existía antes de Descartes, porque antes de Descartes, digamos, no había ciencia en el sentido moderno del término, porque es el sujeto de la ciencia moderna. O sea, la ciencia moderna se instaura en el siglo XVII, nace en el siglo XVII, y junto con la ciencia nace un sujeto con una característica, un existente con una característica particular, que llamamos sujeto, que lo vamos a rastrear allá, en su nacimiento. Y que es el sujeto que después tiene un lugar, se puede hacer algo con él, cuando Freud inventa el psicoanálisis. Y cuando Freud inventa el psicoanálisis todavía no presenta la cosa del sujeto en términos de sujeto, recién lo hace Lacan cuando lee a Freud, ¿no? Quiere decir que esa es un poco la Descartes
Freud-Lacan, ¿no? Es un poco el orden de trabajo para darnos cuenta de qué pasa con el sujeto. Por eso es que en esta unidad vamos a trabajar Descartes, el sujeto de la ciencia, la duda como método, Cogito tiene la duda como método, el rechazo del saber, ¿no es cierto? Descartes llega al Cogito porque rechaza todo lo que había aprendido de los jesuitas, ¿no? Entonces es un rechazo, lo que hace, lo que permite que se, digamos, que se dé el Cogito, ¿no? El Cogito ergo sum, ¿no? El pienso luego existo, es rechazo del saber, de todo el saber adquirido anteriormente por Descartes. La emergencia del sujeto, porque lo que ocurre es que con Descartes en el Cogito emerge por primera vez en la historia el sujeto, que es el sujeto que nos vamos a ocupar. Después sigue el yo y el sujeto, la constitución del yo, esquema L de Lacan, ¿no? Entonces, después que introducimos el sujeto, vamos a ver cómo digamos, dónde está la estructura ese sujeto, ¿no? ¿Y dónde está la estructura? ¿Dónde está el yo en la estructura? ¿Dónde está el sujeto en la estructura? ¿No? ¿Cómo vamos a situar en la estructura estas instancias importantes, psíquicas? Porque si cuando decimos sujeto, es el sujeto del inconsciente, y cuando decimos yo, es el yo como función psíquica que todos conocemos, porque lo primero que tenemos a mano es el yo, ¿no? Digamos. Profe, Sí, ¿puedo hacer una pregunta? por Pero supuesto. el sujeto de Descartes no es el sujeto de la conciencia, No, sería diferente. no, es el sujeto del inconsciente. Eso lo van a ver. Eso lo van a ver en el. Eso lo vamos a ver en la materia, ¿no? Digo, se entiende que hagas esa pregunta porque, digamos, hay sutilezas, ¿no? Digo, está bien si en algún momento uno dice, bueno, al final el sujeto de Descartes es el sujeto de la conciencia, porque hay toda una psicología digamos, Descartes deja una herencia que se desarrolla en la psicología, que es el sujeto de la conciencia, pero eso no quita que al mismo tiempo, ¿no? Y veladamente y entre líneas, y vamos a ver cómo, Descartes inventa el sujeto que no es el de la conciencia, que es el del inconsciente. A eso llamamos sujeto de la ciencia, pero bueno, tenemos que trabajar eso, ¿no? Bueno, entonces ahí tienen como bibliografía, ¿no es cierto? Tenemos, bueno, Coiré, para entender cómo se gesta la ciencia moderna, eso también ustedes lo deben haber visto en epistemología, así que un poco, ¿no? Acá vamos a ver algo de Coiré para ver eso. La lectura de Descartes, ¿cierto? Vamos a leer las meditaciones metafísicas de Descartes, pero ya con este ángulo, con el ángulo de la interpretación que hizo Lacan de Descartes a la luz de Freud o del inconsciente. Y vamos a ver otro capítulo del seminario 2, el capítulo 19, se llama Introducción del Gran Otro. De nuevo ahí aparece el tema de, ¿no?, la ciencia, el psicoanálisis, van a ver, y aparece justamente, es la clase en la que Lacan introduce lo que se llama como esquema L. El esquema L es un esquema de cuatro puntos, cuatro puntos, y unidos por vectores. Esos 4 puntos tienen sus funciones y van a ver que ahí está situado. Esa es la estructura, ese esquema L es la estructura. Siempre que hay un esquema en Freud o en Lacan, eso es la estructura. Y decir la estructura es decir el aparato psíquico, es lo mismo, ¿no? El esquema del peine de Freud, es el esquema del aparato psíquico, el esquema del yo, el ello, super yo, es el esquema del aparato psíquico, después vamos a ver qué pasa con eso, con el tiempo, y después tienen el esquema L, la tópica de lo imaginario, también la tópica de lo imaginario es la estructura, y es una propuesta de aparato psíquico, ¿no? El esquema, no sé si lo conocen, con la tópica del imaginario, como esa presentación basada en una experiencia óptica de la física, que es el de los dos espejos, espejo curvo y espejo plano. Bueno, eso también lo vamos a trabajar en esta unidad, porque tenemos que ver la relación que hay entre el esquema L y el esquema de los espejos. Esto suponemos que ustedes lo han visto en Psicoanálisis 1, y después de pronto encontramos que no lo vieron tan bien, entonces tenemos que repetir algunas cosas, nos van a disculpar, si ya la conocen mejor, y si no la conocen, la van a descubrir con nosotros, cosa que tal vez deberían haber sabido ya por Psicoanálisis 1, donde en una época, no sé si últimamente, pero digamos, esa experiencia física del ramo invertido se hacía en el Zoom, estaba la experiencia para ir a ver el ramo invertido, cómo era, pero bueno, eso no importa mucho, lo que importa es lo que Lacan hace con eso. Y lo que está desarrollado en el seminario 1, por eso que ustedes tienen algunos capítulos del seminario 1 en esta unidad 2, que son todos los que giran alrededor de la tópica del imaginario. Ahí tenemos un problema que ahora les voy a explicar cuál es, ¿no?
Pero aparte de eso, bueno, ven Introducción de León, del seminario 2, es un capítulo importante, ahí se introduce el esquema L. Yo hice tengo una nota, un par de páginas explicando el tema del sujeto en Descartes, porque no encontrábamos un texto que diera cuenta bien del problema del sujeto, por la pregunta que hizo la compañera, ¿no? Digo, no es que el sujeto en Descartes es el sujeto de la conciencia. Bueno, yo hago ahí una nota para aclarar a qué llamamos sujeto en Descartes, el sujeto que inventa y que retomamos en el psicoanálisis. Se llama Nota sobre la emergencia del sujeto en Descartes, el texto que yo hice. Y después aparece un autor, que es Jean-Claude Milner, que tiene un texto que se llama, un libro que se llama La obra clara, de Lacan, ¿no? La obra clara, Lacan, la ciencia y la filosofía, y sobre eso vamos a ver el capítulo 2, que se llama El doctrinal de ciencia. Y ahí es donde aparece efectivamente la posición de Lacan sobre la ciencia, y la interpretación del cogito cartesiano, y cómo entender lo que Lacan, la posición de Lacan respecto a la ciencia. Es muy interesante ese texto que también lo vamos a trabajar. Quiero hacer una aclaración sobre los capítulos del seminario 1 que ustedes van a encontrar en la unidad 2. Nosotros tenemos un problema, que es que tenemos necesidad de que ustedes entiendan bien de qué se trata con lo imaginario, cuál es su lógica, cuál es su funcionamiento, y para eso necesitamos que ustedes conozcan la tópica de lo imaginario, es decir, el esquema de los dos espejos, el curvo y el plano. Cuando lo hemos dado por supuesto, nos hemos encontrado que no lo conocían bien. Digamos. Entonces, ¿no? Pensan, aún que se supone que lo tenían que haber dado. Ya. Entonces, lo damos nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? No hay un texto, todavía no lo hizo la cátedra, no hay un texto claro sobre eso que diga, bueno, acá está el esquema, funciona así, ¿no? El lugar donde Lacan introduce el esquema es el seminario 1, ¿no es cierto? Los capítulos 7, 9, 10 y 11. Pero ¿cuál es la dificultad? Que en ese seminario es una lectura de introducción del narcisismo de Freud. Por eso digo, eso lo tienen que haber visto en Psicoanálisis 1, donde ven la introducción del narcisismo. Pero ¿qué pasa? Digamos, no entendieron bien el esquema, al menos la experiencia que tenemos hasta ahora, que ustedes en general no han entendido bien el esquema, a pesar de que ven esto en el psicoanálisis 1, y nosotros no podemos dar introducción del narcisismo porque eso, digamos, supondría un trabajo extra y nos distrae sobre lo que tenemos que hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es ver de qué manera nosotros les explicamos el esquema, pero no estamos haciendo una lectura de introducción del narcisismo. Entonces, como estas clases son una lectura de introducción del narcisismo, para introducir el esquema, entonces tenemos ahí como un ruido, ¿no? Así que ahí lo que hacemos es, hay un par de videos hechos explicando el esquema, independizándonos un poco, o sea, con las bases de lo que Lacan dice en el seminario 1, pero independizándonos de la lectura de introducción del narcisismo, que tenemos que suponer que ustedes tienen ya hecha. Ahí tenemos un lugar que, bueno, difícil de encajar. ¿Se entiende, no? Entonces está lo del seminario 1 por tópica lo imaginario. Nos interesa que ustedes entiendan cómo se llega a ese esquema y cómo funciona, para después entender cómo ese esquema se reproduce con el esquema L de Lacan. Hay un vínculo entre esos dos esquemas. El esquema de la tópica lo imaginario, de los dos espejos, y el esquema L, que es el que se introduce en el capítulo 19 del seminario 2, en la clase Introducción del Gran Otro. Una pregunta, profe. Sí. El esquema L es el esquema lambda, ¿no? El esquema lambda, exacto. Se llama L por lambda. Lambda es la letra griega, ¿no? Sí. Bien. Entonces, no hay nada que se llame esquema Z, por favor, eso bórrenlo, eso no existe. Si alguna vez escucharon hablar del esquema Z, no, eso no es así, es el esquema L. Lambda, como dijo el compañero. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien iba a decir algo? Eso sí. Hago una preguntita. Entonces, ¿cuál nos conviene leer primero de esos dos? El del esquema del espejo y después el otro, el de Lacan. Esta es unidad 2. Por ahora, yo diría que respecto del tema de la tópica de lo imaginario, ustedes primero escuchen las clases, ¿no? Escuchen la explicación nuestra y después vayan a leer, en ese caso. Es diferente con la introducción de León Otro. Introducción de León Otro yo le diría que lo pueden, o sea, también se lo vamos a explicar, pero lo pueden ir leyendo si tienen ganas. Profe, perdón que... Descartes.
Perdón. Perdón que interrumpa, disculpe. ¿Usted todas las clases las grabe y las sube al Classroom siempre? Todas estas clases las vamos a subir al Classroom. La de los lunes, la de los miércoles, que un poco repito lo mismo, no, para no tener doble carga de datos. Ah, claro. Ustedes van a poder escuchar esta clase, ustedes y los del miércoles. Bien, ¿no? Digo, perfecto. lo del miércoles yo doy la clase y no grabo. Entonces lo del miércoles pueden escuchar, escucharon en vivo una clase y escuchan esta. En cambio ustedes, bueno, la del miércoles se la pierden, pero bueno, es lo mismo, o sea, con algunas variaciones que son de lo que va ocurriendo, pero básicamente la misma clase. Sí. Y después, al mismo tiempo, yo voy a ir subiendo unos videos que hice el año pasado para el teórico. El año pasado fue diferente, yo les conté. El año pasado subíamos videos que no eran en tiempo real, para que ustedes lo pudieran ver cuando quisieran, sobre los temas, sobre estos textos. ¿No? Entonces lo que vamos a hacer es, yo voy a subir de nuevo los mismos videos, ¿no? Pues son los del año pasado, pero no ha habido diferencias en lo que vamos a decir sobre los textos, y vamos a tener estas clases para que hablemos más. Entonces, después que ustedes leyeron el texto, o vieron el video, a lo mejor no leyeron el texto, primero vean el video, después lean el texto, como quieran, el orden, el tiempo que tengan. Ustedes ven el video, leen el texto, nos reunimos acá y trabajamos eso. Yo hago comentarios más livianos, vemos cómo nos manejamos con el pizarrón, hay alguna opción, pero bueno, vamos a ver cómo sale eso. Pues puedo conectarme con 2 dispositivos y tener un pizarrón para marcarle algunas cosas si fuera necesario, todo eso, lo gráfico, todo eso. Los videos tienen un pizarrón, son con un pizarrón. Así que en los videos ustedes van a ver una explicación más detallada que pueden repetir varias veces. No hay videos de todos los temas, pero hay videos por lo menos de toda la primera mitad de la materia, seguro. Y después, bueno, vemos si hacemos algunos sobre la segunda mitad, que es lo que nos faltaría completar con videos. Pero tenemos esa doble referencia interesante, tenemos los videos ya hechos, ¿no? Donde hay una explicación que yo no voy a repetir exactamente, pues ya están los videos, y tenemos la posibilidad de encontrarnos acá, después que ustedes vieron los videos y me hacen preguntas, y yo repaso algunas cosas de los videos, ¿no? Y aclaramos puntos. Me parece bueno que sea así. Ustedes tienen la ventaja de tener el segundo año en pandemia, no el primero. Con esta materia al menos, ¿no? Bueno, ¿está? ¿Hasta acá? Ahí, siempre, a ver, digamos, nosotros hemos hecho una selección de textos, ¿no? Y de pedazos, clases de seminarios, ¿no? O capítulos de un libro, siempre viene así la cosa. Difícilmente tengamos toda una cosa entera de un libro entero. Porque por razones obvias, son lecturas difíciles, hay que leerlas varias veces y hay un problema de tiempo también, para ustedes, para nosotros de explicar. Lo que es importante es que la selección está pensada que se trata de textos que se entrecruzan, que están todo el tiempo cruzándose. Con lo cual ustedes cuando empiecen a leer un texto, otro texto, y empiezan a entender qué pasa con un texto y con otro texto, van a empezar a ver las relaciones. Y eso le va a permitir tomar una separación respecto de los textos, para no repetirlos de memoria, digamos, de que es lo que no queremos, pero al mismo tiempo conociéndolos, ¿no? Las clases, insisto, no reemplazan la lectura de los textos, ustedes tienen que leer los textos, las clases ayudan a que ustedes comprendan los textos. Así que ustedes ven las clases, discutimos los temas, ustedes van a los textos, leen los textos y acá discutimos a ver qué es lo que no se entendió, qué se entendió, cómo entender esto, cómo aclarar tal cosa, tal otra. ¿Sí? Esa es la idea. Así que yo ya, para la próxima clase, voy a subir un par de videos. Eran cortos, al principio eran de media hora, sí, porque era difícil organizarse. Videos cortos que explican los textos. Y la próxima clase, que ya vamos a empezar con que ustedes vieron los videos, y si fuera posible leyeron los textos, vamos a empezar con clases así, en tiempo real como esta, donde yo voy a volver sobre eso, que son los temas que vamos a ir viendo en orden. Bueno, lo que es importante que ustedes vieron que estoy mal con el tiempo, ¿no? Siempre me hago una propuesta y nunca llego. O sea, iba a comentar las 6 unidades, estaba en la segunda. Y ya pasaron 45 minutos. Así que no vamos a llegar a comentar todas las unidades. Vamos a ver si puedo comentar las 3 primeras, que son las más importantes para empezar. Y después digo algo general sobre las últimas 3. Fíjense ustedes que en la bibliografía obligatoria, donde está selección,
Digamos, aparte es una materia, quiero aclarar esto, es una materia secuenciada, es decir, nosotros vamos como creciendo temáticamente, no son unidades estancas, ¿se entiende? No es que ustedes ven una unidad y no tiene nada que ver con la unidad 2. Todas estas unidades tienen todas que ver entre sí, están todas relacionadas. Es decir, hay una secuenciación, ¿no? Por eso que empezamos por lo que generamos como un principio para después ir agregando elementos, complicándolo o precisando cosas, ¿no? Y se va como armando una maquinaria fina que nos interesa la que ustedes tomen contacto. Ustedes van a ver, a medida que avancen en la materia, que no todos los textos de la obligatoria tienen la misma importancia. Es decir, hay textos más importantes y menos importantes. Por supuesto que son más importantes todos aquellos textos a los que nosotros nos referimos directamente. Tienen que ver todo lo de la obligatoria, pero no podemos explicar todo. Vamos a ir explicando partes para que ustedes después se las arreglen más solos y solas. Entonces, hay textos a veces que son más importantes, que concentran, a ver cómo explicar, que concentran, o sea, hay textos más importantes porque hay otros textos que se les subsumen a esos textos, que son como complementarios, ¿no? Eso lo van a ir descubriendo. Entonces acá, como un texto central respecto del tema de la ciencia del psicoanálisis, está el capítulo de Milner, el Doctrinal de Ciencia, de la obra clara, ¿no? Después, para el tema de la lectura de Descartes y el sujeto, como nos interesa, ¿no es cierto?, está Descartes mismo y mi comentario sobre la emergencia del sujeto en Descartes, ¿no? Respecto del tema de la ciencia del psicoanálisis está Introducción del Gran Otro, el esquema L, se introduce ahí, ¿no? La tópica de lo imaginario con el seminario 1, ¿sí? Y algunos elementos epistemológicos con Coiré que ustedes ya conocen para entender este concepto de ciencia moderna que está en Lacan y que está señalado y comentado por Milner. Bueno, vamos a la 3. La unidad 3 se llama Estructuralismo y Psicoanálisis. Les leo los temas. El movimiento estructuralista, los criterios estructuralistas, Lacan, de la ciencia lingüística a la estructura del lenguaje, la física y la tesis, el fin del estructuralismo, la retórica y la metáfora. Entonces, primero la psicoanálisis y ciencia, introducción a Lacan. Cuando Lacan, con los registros, va a ordenar, si se quiere, o a reorientar la lectura de Freud, lo que hace es definir qué es lo simbólico, ¿no? Y definir qué es lo simbólico como diferente de lo imaginario y como diferente de lo real, obviamente. Pero este simbólico que existe desde antes de Lacan, ya Freud hablaba del simbolismo del sueño, y hubo incluso posfreudianos como Jones, que hicieron textos sobre el simbolismo en el psicoanálisis. Hay un texto de Jones que se llama Teoría del Simbolismo, que Lacan homenajea, reconoce, lee y critica, a su vez también, ¿no? El punto es que con Lacan lo simbólico toma una consistencia diferente, se convierte en algo serio, o sea, es un simbólico asentado sobre ciertas bases que lo hacen, que le otorgan precisión. Nosotros cuando decimos simbólico no lo decimos en un sentido amplio, en Lacan lo decimos en un sentido muy específico. En lo simbólico hay elementos simbólicos que son puramente simbólicos, hay una lógica puramente simbólica que vamos a estudiar, cómo funciona lo simbólico, vamos a estudiar eso, cómo funciona diferente de lo imaginario, ¿no? Porque si no diferenciamos lo simbólico de lo imaginario, toda la interpretación del simbolismo en psicoanálisis es captada por lo imaginario, se la chupa lo imaginario. Entonces al final es un simbolismo que no es un simbolismo simbólico, sino que es un simbolismo imaginario. El simbolismo imaginario no nos interesa porque nos despista y nos desorienta en el psicoanálisis. Entonces vamos a ver lo que es un simbolismo en un sentido estricto del término, que es lo simbólico en un sentido estricto del término, y esto lo aportó Lacan, y lo aportó Lacan apoyándose en la lingüística estructural, en el estructuralismo, ¿no? Entonces, por eso que acá este capítulo esta unidad se llama Estructuralismo y Psicoanálisis. Vamos a ver qué fue el estructuralismo. El estructuralismo ya no existe en lingüística, ustedes hicieron lingüística y seguramente algo vieron de estructuralismo, pero la lingüística hoy es cognitiva, es chomskiana, ¿sí? Es aquel aporte que hizo Chomsky con las estructuras simbólicas del lenguaje, que
no tienen, o sea, tienen un antecedente en el estructuralismo, pero ya no es estructuralismo. Chomsky ya no es un autor del estructuralismo, se diferenció de él, lo reconoce como antecedente, pero hace otra cosa. Nosotros vamos a volver al estructuralismo porque después vamos a explicar por qué la lingüística chomskiana no sirve al psicoanálisis, no le aporta nada, la lingüística estructuralista antes de Chomsky sí. Y esa es la que nos interesa que ustedes no estudien, pero sí aprendan en qué fue el estructuralismo, ¿no? En qué consistió. Y qué toma Lacan del estructuralismo para explicar el inconsciente en Freud. Porque cuando Lacan dice el inconsciente está estructurado como un lenguaje, eso supone haber leído lo que es el inconsciente en Freud a la luz de los aportes de la lingüística estructural, o estructuralista. Por eso que hay que ver qué pasa con el estructuralismo. Bueno, ahí donde ustedes tienen, por un lado, un texto que se llama El Paradigma, también de Milner, de un libro que se llama El Periplo Estructural, donde ese texto, en ese capítulo, Milner explica qué fue el estructuralismo, cuáles fueron sus bases, en qué consistió, qué se perdió, cuando la lingüística se convirtió en chomskiana, qué se perdió con ese movimiento, ¿no? Y por qué entonces el psicoanálisis se apoya en esa lingüística y no en otra. Entonces no es que decimos vamos a volver a la lingüística estructuralista, sino que vamos a ver qué es lo que Lacan tomó del estructuralismo para leer a Freud, ¿no? Y para poner a reorientar el psicoanálisis en el sentido freudiano del psicoanálisis. Por eso que vamos a ver eso, el periplo estructural de Milner, vamos a ver por primera vez un escrito de Lacan, que se llama La instancia de la letra del inconsciente de la razón a partir de Freud, lo vamos a explicar. Es el escrito donde Lacan da su posición respecto al estructuralismo, ¿no? Esa instancia de la letra en el inconsciente se va a explicar a partir del estructuralismo, del concepto de significante, que Lacan, vamos a aprender qué es un significante, vamos a aprender qué es una estructura, ¿no? Digo, no así, el significante, la estructura, el lenguaje, todo mezclado, sino vamos a ver eso con precisión. ¿A qué llamamos estructura? Porque la palabra estructura puede significar muchas cosas, ¿no? Podemos estructurar acá, estructurar allá, estructurar acá, estructurar allá, y no sabemos qué decimos cuando decimos estructura. Vamos a ver cómo se define el significante, vamos a ver ejemplos incluso de cómo funciona el significante para que ustedes entiendan por qué el significante es importantísimo en el psicoanálisis y cómo ayudó a Lacan a definir el inconsciente, ¿no? Este concepto aportado por la lingüística. Entonces vamos a ver la instancia de la letra en el escrito de Lacan, vamos a ver como complemento de la instancia de la letra, un pequeño escrito de Lacan se llama La metáfora del sujeto, porque ahí vamos a aprender en la instancia qué es metáfora, qué es metonimia, qué relación tiene y qué diferencia tiene con desplazamiento y condensación en Freud, no son lo mismo, a veces se enseña que son lo mismo, pero no son lo mismo. Y bueno, nos vamos a concentrar en la metáfora, nos vamos a concentrar en eso. Yo ahí hice un trabajo sobre la metáfora para explicar un poco lo que dice Lacan en la estancia, lo que dice Lacan en ese texto de metáfora del sujeto, porque a veces hay cosas difíciles en Lacan, así que hay un texto que hice yo en su momento que les puede servir para orientarse en esas lecturas. Hay una conferencia de Lacan muy sencilla, muy corta, de 1966, se llama Breve Discurso en la ORTF. Lacan da una conferencia por radio, explicando su proyecto de trabajo. Se llama Breve Discurso en la ORTF es la radio y televisión francesa. Está ahí para ayudar a que ustedes se orienten con lo que nosotros queremos que ustedes aprendan. Y hay un escrito recientemente presentado por Diego García en las jornadas de investigación que se llama Estructura y Lógica del Significante, la clínica más allá del estructuralismo, que es un buen texto que reúne elementos de la cátedra y de esta unidad específicamente, para que también ustedes se apoyen en ese, ¿no? Y después está Diego García ahí dando un práctico que le pueden preguntar sobre sus textos si no entienden alguna cosa específicamente. Bueno. Esas son las primeras 3 unidades del programa, que son las que vamos a ver primero, ¿no? Entonces, introducción a Lacan, psicoanálisis y ciencia, el sujeto de la ciencia, como habíamos dicho antes, y estructuralismo, para dar cuenta de lo simbólico. Eso sería, ¿no? Vamos ahora a comentar rápidamente las últimas 3 unidades para que yo cumpla con lo que me había propuesto, y vamos a considerar que ya como introduje las primeras 3 unidades, era como quería introducirlas para que ustedes
empezarán por ellas, ¿no? Digo, en vez de hacer algo superficial, hice algo más intenso con las primeras 3. Las segundas 3, ¿no? El segundo cuatrimestre. La unidad 4 se llama la estructura en las formaciones del inconsciente. Les leo los contenidos. Después vamos a hablar de la bibliografía. Ahora voy a hablar en general, ¿no? Si me detengo en la bibliografía, no vamos a llegar. El inconsciente estructurado como un lenguaje, la noción de cadena significante, metáfora y metonimia, las formaciones del inconsciente, el sujeto del significante, el chiste y el olvido, introducción al grafo del deseo. En esta unidad vamos a concentrar todo lo que vinimos trabajando de ciencia, psicoanálisis, significante, simbólico, imaginario, yo, sujeto, todo esto que empezamos a jugar, a situar las primeras 3 unidades, vamos a hacer en la cuarta unidad, lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar todo esto, pero en relación a un ejemplo concreto de formación del inconsciente, que en este caso elegimos el chiste, ¿no? De todas las formaciones del inconsciente que se ven en la facultad, el chiste hemos visto el que no se le da mucha bola, el texto de Freud se llama El chiste y su relación con el inconsciente, muy importante. Así que vamos a trabajar eso, el chiste en Freud. Vamos a con un ejemplo de chiste, vamos a ver cómo se trabaja, cómo se analiza estructuralmente ese chiste, dónde se sitúan las funciones, dónde está el yo, dónde está el sujeto, qué pasa con el significante. ¿Lo bajaste? Por favor, ¿podés apagar el micrófono? Ay, perdón. No, está bien. Gracias. Vamos a situar, digamos, a partir de la lectura que hace Lacan del chiste en Freud, inventa un esquema, otro esquema más, ¿no? Teníamos tópico del imaginario, esquema L, esquema o lo que después se convierte en el grafo del deseo, es un buen esquema porque también está relacionado con los otros dos, así que ustedes lo van a interpretar rápidamente. Vamos a ver ahí el ejemplo de chiste, vamos a ver cómo se analiza ese chiste, que es un poco un modelo del análisis en su conjunto, con los elementos que venimos trabajando. La unidad temática 5, que es la que sigue, ¿no? La 5, se llama el objeto A, el objeto del psicoanálisis. Una aclaración que es importante hacer: esta unidad no existía en el programa anterior, o sea, ustedes van a funcionar como se dice, como conejillos de India para hacer una experiencia nueva, que es introducir una unidad que nunca dimos. Nosotros siempre asentamos la materia sobre el sujeto, fuertemente sobre el sujeto, y siempre nos quedó en blanco, si se quiere, o inconcluso el punto de, bueno, ¿qué pasa con el objeto? ¿No? Podemos decir qué pasa con el sujeto, pero para poder decir qué pasa con el objeto hace falta introducir el objeto en el psicoanálisis. Por eso que, ¿no?, el objeto A, el objeto del psicoanálisis sería esta unidad nueva, quinta, donde vamos a hablar del objeto. Por supuesto que este objeto es el objeto que le corresponde a ese sujeto, ¿no? Quiero decir, una cosa va relacionada con la otra. Pero lo que es importante es eso, entender que este objeto no viene de la nada, sino que viene de las características del sujeto. Entonces, como ustedes aprendieron de qué se trata con el sujeto en las primeras 3 unidades y en la cuarta, en las primeras 4 unidades, en la quinta introducimos el objeto. Es una introducción. Vamos a leer algunas clases del seminario 6 de Lacan. En la anterior leemos cosas del seminario 5. Se dan cuenta que hay un orden que vamos siguiendo que es el orden que Lacan mismo inventa, ¿no? Digo, seminario 2, después algunas cosas del seminario 3, ¿no? En la unidad 2, cuando se trata de metáfora y metonimia, después cosas del seminario 5, nos salteamos el 4, cosas del seminario 5, cosas del seminario 6 en la unidad 5, ¿no? Donde introducimos el tema del objeto, que es el objeto que va de la mano de ese sujeto que es tan característico, ¿no? El sujeto no es, como siempre dijimos de primera clase, no es cualquier sujeto, es un sujeto muy específico, que es el que tenemos que trabajar y entender de qué se trata con ese sujeto. Así que vemos el tema del objeto en la unidad 5. Sí, ¿alguna pregunta? Le quería hacer una consulta. Sí. Entre la diferencia de los seminarios, la traducción de Rodríguez Ponte y el de Paidós, ¿es sustancial esa diferencia? ¿La cátedra toma un posicionamiento respecto a eso? Sí. La diferencia es sustancial. Yo quiero aclarar que la versión de Rodríguez Ponte es una versión crítica, ¿no? ¿Qué significa?
que si ustedes, o sea, si ustedes pueden, o sea, acá nosotros mezclamos, hay cosas que la damos por Rodríguez Ponte, hay cosas que la damos por la versión oficial de PAI2, ¿no? Todo depende de en qué punto estamos, o si hay traducción o no de Rodríguez Ponte. Lo que les quiero aclarar en términos generales para el conocimiento de ustedes es que la versión de Rodríguez Ponte es crítica. ¿Qué significa? Lo que Rodríguez Ponte tradujo siempre tomó en juego muchas versiones, la oficial y otras. Y eso es importante porque la oficial es la oficial. La oficial es la que hizo Miller, y Miller, después de ciertos análisis que se han hecho bastante finos, hay momentos en los que pone lo que quiere cuando establece el texto. Imagínense, el texto es un texto presentado en forma verbal. La gente, cuando habla, no siempre redacta, digamos así, habla, y muchas veces ya quedan frases inconclusas, o bueno, hay que definir la puntuación cambia mucho el sentido, ¿no? A veces una palabra se escucha y podría haber sido una u otra, porque la oreja, ¿no? Justamente el psicoanálisis pasa por ahí, ¿no? Por los equívocos de cómo suenan las palabras. Entonces, de pronto, bueno, Miller decidió un establecimiento del texto X, sacó cosas, puso, cerró, terminó frases, la reconstruyó, y hay otros que dejaron, que establecieron o que tomaron constancia de cosas más abiertas que Lacan dijo, que las que quedaron ahí, más abiertas, más indeterminadas, más indefinidas, más dudosas, con lo cual hay varias versiones de los seminarios, en francés incluso, te digo, hay varias versiones en francés. Se tradujo la oficial y algunas otras, obviamente, y Rodríguez Ponte ha tenido la dedicación, digamos, de revisar varias versiones en francés y de hacer establecimiento de un texto de una versión crítica, que incluye lo de Miller, porque a veces lo dice así en las notas al pie, pero a veces hay diferencias con la de Miller. Así que siempre es recomendable que si existe la versión Rodríguez Ponte, vean la versión Rodríguez Ponte para un hablante español como nosotros. Pero Gracias, a veces en la materia damos la oficial, porque, bueno, o porque no hay Rodríguez Ponte, porque no hay traducción de Rodríguez Ponte, no hay versión crítica, o porque, bueno, qué sé yo, es la que estamos manejando, ¿no? A veces no hilamos tan fino, si se quiere. Bueno, ¿está en la respuesta? ¿Sirve, no? Supongo que sí. Clarísimo. Gracias. Bueno, unidad 6. Unidad 6. Se llama Ciencia y Sujeto en el Lazo Social. La unidad 6 para nosotros es una unidad, vamos a decir, de cierre, ¿no? Las primeras 5 unidades están totalmente articuladas, aspiran a una precisión aspiran a ser precisas, a tener precisión, a decir las cosas, ¿no? A repetir las cosas, lo estamos repitiendo, ¿no? Siempre estamos repitiendo, no estamos pensando nosotros, estamos repitiendo lo que hizo Lacan, de repetir de la mejor manera posible, ¿no? Tratando de que lo que como repetimos no lleve a demasiadas confusiones, ya confusiones tenemos de entrada sin proponernos, sin proponerlo. La confusión es lo que reina por todos lados. Así que la idea es, en esos primeros... La unidad 6 es una unidad como de cierre y de apertura, es decir, nosotros queremos pasar a otra cosa, si se quiere, querer mostrar que la cosa continúa, pero no podemos continuarla, y al mismo tiempo abrimos el campo para que ustedes se den cuenta de una cosa que se abre, ¿no? Mucho más que lo que venimos haciendo, que es bastante cerrado en ese sentido, ¿no? Cerrado en el sentido de la precisión. Ahora acá nos ponemos como más. Entonces, la bibliografía de la unidad 6 es una bibliografía más de lectura, más que de estudio, que ustedes pueden tener en cuenta, obviamente se puede preguntar, podemos preguntar la unidad 6, pero es una unidad más para comentar, para hablar, ahí la precisión, ¿no? Y introducimos con la unidad 6 un concepto de Lacan muy posterior, para mostrarles que saltamos mucho, con lo cual no podemos seguir la secuencia. Algo que Lacan introduce recién a nivel del seminario 17. Se dan cuenta que vamos por el 2, 3, el 2, el 3, el 2, el 3, el 5, el 6, y ahí paramos, ¿no? Y después saltamos al 17. No van a leer seminario de Lacan del 17, pero van a ver conceptos, o vamos a trabajar conceptos que Lacan introduce mucho después, que es el de discurso. Lacan va a hablar del psicoanálisis como un discurso,
y Lacan va a definir el discurso como un lazo social. La idea es que va a haber muchos discursos, el psicoanálisis es un discurso nuevo que empezó con Freud, pero había discursos antes de Freud, ¿no es cierto? Discurso, la filosofía existía antes de Freud, la universidad existía antes de Freud, la histeria existía antes de Freud, ¿no es cierto? Ustedes ya saben que Freud inventa el psicoanálisis a partir del encuentro con la histérica. Es decir, vamos a ver qué pasa con ese juego de discursos en donde el psicoanálisis, ¿no? Nosotros venimos viendo el tema de psicoanálisis y ciencia como dos discursos diferentes, porque el psicoanálisis no aspira a ser ciencia, ¿no? Pero la tiene como causa, podemos decir así, o hay una referencia al psicoanálisis, a la ciencia permanente, pero no es ciencia, es otro discurso. Entonces, bueno, la religión, ¿no es cierto? La política, ¿no? La política también es un discurso, el gobernar es un discurso, el educar, la educación es un discurso, ¿no? La filosofía es un discurso, la histérica es un discurso, o sea, son todos discursos que van a jugar un rol en esta especie de diferencia de discursos que existen, actuales algunos, muchos de esos actuales, como el de la universidad o el de la histérica, un discurso actual, ¿no es cierto? El de psicoanálisis es un discurso actual, el gobernar, ¿no es cierto? El educar son discursos actuales. El psicoanálisis se va a situar respecto de eso, diferenciándose y articulándose, ¿no? Entonces vamos a decir, ¿qué pasa en este discurso? ¿Qué pasa, por ejemplo, por qué el psicoanálisis no es una religión? ¿No? ¿Por qué el discurso de la religión no es diferente del psicoanálisis, o el psicoanálisis es diferente del de la religión, diferente del arte, diferente de la filosofía, diferente de, ¿cierto? Bueno, diferente de otros discursos. Esa diferencia de discursos la vamos a ver en la última unidad, entonces pretendemos que sea una unidad que creo que ustedes van a comprender, porque damos elementos anteriores para que ustedes comprendan más o menos de qué se trata, pero estamos resumiendo mucho tiempo de enseñanza de Lacan, que no podemos seguir punto por punto, y llegamos a ese punto que nos parece interesante, que es el de los discursos, porque se abre a el lugar del psicoanálisis respecto del resto de los discursos, de los otros lazos sociales. Y ahí con eso terminamos la materia. Ya estaríamos por terminar también la clase teórica, ¿no? Así que esto es un poco el panorama de todas las unidades, me detallé mucho más las primeras tres. Yo voy a subir a Classroom los videos, vamos a empezar con las clases del seminario 2, clase 1 y 2, voy a subir esos dos videos. Vayan viendo eso, vayan viendo y leyendo, vayan viendo lo que pueden, vayan viendo cómo pueden seguir lo que yo voy articulando o no. Nos encontramos el próximo lunes y charlamos sobre eso. Tienen un tiempo para hacerlo, si no llegan, bueno, será el otro lunes, vamos a estar viendo esto al tiempo que ustedes puedan seguir esto, ¿no? Profe, dos preguntas. Sí, todas, es el momento de las preguntas. Sí, los escucho. videos todos al Classroom, todos en el Classroom, no en comunidades. Nosotros vamos a trabajar con Classroom y con este enlace. Y la presencia, la asistencia, ¿es por acá Es acá. entonces? ¿Fuera Es por por el acá. Classroom? Para no... No, por el Classroom no hay asistencia porque el Classroom es ¿cómo se llama? Es asincrónico. Ah, ok. No es sincrónico. El Classroom ustedes entran cuando quieren. O sea Cuando que siempre quieren. dejamos la asistencia por acá. Sí, claro. Yo no tengo Bien. asistencia en Classroom porque en Classroom lo que yo tengo es gente anotada. Hay una cantidad de gente anotada, los tengo ahí, ustedes pueden intervenir, incluso fíjense en cada tema que yo pongo, pueden preguntar, opinar, yo algunas cosas voy a contestar ahí, otras acá, vamos a ir viendo. El Classroom es asincrónico. Lo único que tenemos sincrónico es esto. Perfecto. Y las consultas, obviamente, que también se pueden conectar en las consultas. En realidad se conecta más gente que va a rendir, pero bueno, también se pueden conectar ustedes, por supuesto. Claro, también. Bueno. Las Perfecto. consultas no las grabamos solamente las clases. Yo, en este caso, por lo menos, yo grabo las clases y subo las clases, la de los lunes, insisto. Si ustedes quieren también conectarse el miércoles porque tienen tiempo y quieren escuchar lo mismo de nuevo, no hay ningún problema, pueden hacerlo. Pero bueno, vamos a tratar de que ustedes o se conecten el lunes o se conecten el miércoles para la asistencia, porque no mezclar, para que no se nos haga complejo el tema de llevar la asistencia. La plataforma toma asistencia automática. Nosotros sabemos cuándo se conectaron y cuándo se desconectaron, ¿no? Por supuesto que si el que se conecte, se desconecta y está 10 minutos, no le vamos a dar la asistencia. Le vamos a dar la asistencia a que esté un tiempo razonable. Tampoco tienen que estar toda la clase, pero bueno, tienen que haber podido seguir algo, si no, no estuvieron presentes, ¿sí? Obviamente. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra duda?
Yo le hago una preguntita. Sí. Yo tengo el programa 2020. ¿Ese era el que usted estaba hablando? No. Porque había algunos temas... 2021. Ah, con razón no los encontraba. Ustedes ven el programa 2021. Está en el Drive, ¿eh? En el Drive está el programa 2021. Fíjense que Yo están los bajé el tres. 2020. Bueno, está el 19, el 20 y el 21. Es que en Pero la bueno, página de la facultad está el 2020, pero en el Classroom bueno, está el está 2021. mal. Está mal. Ah, Sí, sí. gracias. En el Drive, fíjense el 2021, porque el 2020 porque no lo deben haber impreso, no lo deben haber aprobado todavía, pero el 2021 ya está presentado. Es el que vamos a dictar este año, ¿sí? Dejamos los programas porque hay gente que va a rendir, que todavía no rindió, que bueno, consulta el programa que le corresponde en el Drive, ¿se entiende? Pero la bibliografía la bibliografía en los archivos está ordenada según el 2021, ¿eh? Ya. Ah, Ya con la razón no ordenamos, encontraba los textos que iba diciendo. Me estaba volviendo loco. ya la ordenamos según el 2021 la bibliografía en el Drive. ¿Eh? Bueno, listo, gracias. Profe, ¿Otra duda? Sí. ¿qué se daba el año pasado, como curiosidad, digamos, Se daba lo mismo, en realidad nosotros nunca en las hacemos... unidades 5? ¿Qué se daba? No, digamos, se daba todo, o sea, a ver, se daba todo lo que daba, o sea, se daba todo lo que vamos a dar, o sea, pero hemos agregado la unidad del objeto. Como agregamos la unidad del objeto, entonces tuvimos que correr la bibliografía de las otras unidades. O sea, hemos apretado las otras unidades, las otras 5 unidades, no, las 6 las dejamos igual. Las primeras 4 unidades, ¿no? La 1, 2, 3 y 4, antes de llegar a la 5, que es la del objeto, que es la nueva, ¿no? En esas 4 unidades hemos apretado lo que antes teníamos en 5 unidades. O sea que no hemos sacado temas. A lo mejor hemos sacado algún texto, pero no hemos sacado temas. Hemos agregado el tema del objeto, que nos parecía está interesante. que nos parecía que era importante que ustedes conocieran, porque en general yo les digo lo que pasa para que lo tengan nosotros lo sabemos por el retorno de los estudiantes que ya hicieron la materia y de los estudiantes que siguieron la carrera y ya hicieron la materia y los estudiantes que terminaron la carrera y a lo mejor se acercan como adscriptos ¿no? A esta materia y demás. Que tenemos varias propuestas, varias solicitudes de adscripción. En general, y le digo para que lo tengan como conocimiento, para los que después van a hacer psicoanálisis, cuando hagan psicoanálisis clínica 1, clínica 2, todo eso, o inclusive psicoanálisis 3, o no sé si, ahora ya no se llama así, se llama, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero bueno, lo que era la estructura individual del sujeto 3. Claro, psicoanálisis. Lo que era EPIS 3, ¿sí? Antes. Para todo eso, nosotros, especialmente para las materias donde se da la CAN, como clínica 1 y clínica 2, ¿no? Las A, las que dan la CAN, lo que nosotros hacemos les sirve de muchísima base. Siempre nos han dicho que que entienden mucho más esas materias por lo que hicieron con nosotros. Y se dan cuenta por lo que no entienden lo que no hicieron nuestra materia, ¿no? Cuando digo nuestra materia, digo la A, porque la B es otra cosa. Nosotros realmente introducimos a la CAN y le damos una base, ¿no? O sea, para nosotros nosotros nos restringimos a hablar de cosas básicas que ya tenemos vistas y trabajadas, y estamos trabajando personal, individualmente, como con grupos y demás, en otras cosas, cada uno de nosotros. Pero nosotros pensamos que cumplimos una función en la enseñanza universitaria, que esto no es una especie de tribuna para decir lo que a uno se le ocurre, lo que uno tiene ganas, lo que está trabajando ahora, qué sé yo. Nosotros yo estoy trabajando cosas del seminario 20, pero yo no vengo a hablarle de eso porque no corresponde. Yo les doy lo que hemos acordado como programa porque es el trabajo que tengo como docente, ¿no? Yo puedo trabajar como psicoanalista cuando estoy en el consultorio, pero yo acá soy un profesor universitario que les enseño los textos y a cómo manejarse con esos textos. Es mi función. No puedo presentar como psicoanalista, sería una impostura. Acá soy docente, soy profesor universitario, me pagan para eso, ¿no? Y hago eso. Pero bueno, trato de hacerlo lo mejor que puedo, pero es un problema de cada uno, eso, ¿no? Conciencia de cada uno. Así que o sea, ustedes no van a ver nada menos que los estudiantes de otros años, van a ver algo más. Que bueno, vamos a ver cómo sale. Pero creemos poder articularlo bien a lo que ya vimos, así que creo que tendría que entrar fácil, tendría que ser fácil, tendría que ser
sin ningún tipo de obstáculo. Y creo que les va a mejorar ese fundamento que siempre dicen que salen de esta materia con esos fundamentos, con eso visto, con esa base buena, esa buena base para la CAM. Sí, de hecho, esa característica del programa es por la que yo y capaz la mayoría de los compañeros eligieron EPIS-A. Sí, tal vez esta materia no sea más fácil que la otra de aprobar, pero bueno, pero es una materia que les promete algo de formación dentro de lo que la universidad puede ofrecer, qué sé yo, ¿no? Todo depende si uno quiere, qué es lo que uno tiene como objetivo. A nosotros nos interesa que la gente esté interesada en esto, porque nosotros estamos interesados en esto. La verdad que la gente que quiere solamente aprobar la materia no nos interesa especialmente. Por supuesto que también al mismo tiempo es un interés genuino, pero la idea es cómo se llega a eso. Y es posible, esta materia es posible de ser aprobada, en general no es un obstáculo aprobarla, ¿no? Si no estudiaron, si no manejan los textos, es difícil, tal vez no la aprueben, pero si manejan un poco los textos y nosotros nos damos cuenta de eso, terminan aprobando, o sea, no es una materia dificilísima, no es esa materia filtro que se llaman, no es el caso. Bueno, estamos un poco excedidos de tiempo, pero si no hay ninguna pregunta más. Héctor, una cosa rápida antes de cortar. Decirle a que sepan que está también el Facebook y el Instagram como medio de comunicación, porque bueno, lo dijimos en el práctico de Fede que está antes, y bueno, a algunos les pareció que estaba bueno saberlo también. Sí, estamos en las redes, así que búsquennos. Instagram, sí. Después, Facebook. Y ya está. Y ahí llegamos, ahí llegamos. Bueno, Estefanía está haciendo la inscripción, se las presento por si no la conocen. Creo que hay alguien más también de la cátedra conectado, pero no sé. Hola, buenas noches. Yo soy Lucas. Luca también. Tercer año que estoy de ayudante de cátedra, así que bueno. Luca está de ayudante de cátedra, ahí, lo conocen ahí, cuando habló. Y bueno, Romina también está. No sé, Romina, ¿dónde andas? Capaz que no tiene buena conexión, Romina. Acá, ahí está en el chat. Bueno. No, somos un equipo, está Romina sin cámara. Somos una cátedra, o sea, somos pocos docentes en el sentido de que somos pocos profesores y JTP, pero somos una cátedra inmensa, porque hay muchos ayudantes y muchos adscriptos, y entonces, y bueno, lo que tiene de bueno es que tenemos un buen grupo, digamos, un grupo muy armónico, con lo cual, digamos, bueno, también la pasamos bien, hacemos cosas fuera de lo estrictamente laboral. Nos juntábamos, comemos asados, etc. Ya alguna vez... no sé, hay una página web también, ya que decía eso Estefanía. Hay una página web que, bueno, no estamos llevando, está a mi cargo, no la estoy llevando muy al día por tanto trabajo, pero ahí pueden ver más, hay algunos textos, búsquenla en la página web yo creo que, bueno, voy a subir al Classroom el link con la página web. Hay una página web, ahí bueno, hay más fotos y algunos viajes que hicimos a congresos juntos, y bueno, van a ver. También ha subido algunos textos, no textos, son textos de personas que forman parte de la cátedra, que no necesariamente están en el programa, porque a veces no queremos recargarlos con eso, pueden ir a consultar si quieren. Voy a ver si actualizo un poco la página y les mando el link. Así nos ven un poco más. Nos conocen un poco más. Bueno, si no hay ninguna otra observación, pregunta, duda, dejamos por hoy y nos encontramos el próximo lunes, ¿sí? Gracias, nos vemos. Chao, cuídense. Nos vemos. Cuídense que hay mucho contagio, no hay camas, por favor. Sí. Ya le digo. Sí. Yo trabajo en el hospital y estamos full. Me imagino. No hay más cama en los chicos tampoco. No, es tremendo. Así que cuidémonos. Estamos Sí, full. claro. Traten de no salir, más que nada, no encontrarse con gente, qué sé yo. Es así. Hasta que pase, hasta que nos vacunemos. Sí. Bueno, gracias. Nos vemos, profe.